Hola y bienvenidos a un nuevo video sobre inversión. Hoy vamos a hablar de las ofertas públicas de adquisición, las famosas OPAs. Es un tema al que un inversor a largo plazo se tiene que enfrentar de vez en cuando y que está muy reglamentado en España. Te voy a contar de una forma muy simplificada qué ocurre cuando una empresa de la que tienes acciones es objeto de una oferta pública de adquisición. Para ilustrar el caso, hablaré de una OPA que ha ocurrido hace poco, la de la empresa Helios sobre la inmobiliaria LAR, y también de algún otro caso. También ten en cuenta que voy a hablar de casos de OPAs voluntarias, es decir, de empresas que deciden comprar a otras, no cuando están obligadas a lanzar OPAs, que serían las OPAs obligatorias. Entonces, ¿qué es una OPA? Pues para la definición no me voy a complicar y me voy a ir a lo que dice la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la CNMV. Lo hace en un folleto informativo cuyo enlace te pondré aquí abajo en la descripción. Una oferta pública de adquisición es una operación por la que una o varias personas físicas o sociedades ofrecen a todos los accionistas de una empresa cotizada la compra de sus acciones o de otros valores que permitan adquirirlas a cambio de un precio. Aunque suele ser en efectivo, este precio también puede ser en acciones o mixto, es decir, una parte en efectivo, una parte en acciones. Ahora, ¿cómo se determina el precio de una OPA? Pues es la empresa que quiere comprar otra la que determina el precio. Generalmente lo hace con una prima sobre el precio de cotización de las acciones de la empresa que se pretende comprar antes del anuncio de la OPA. Y lo hace simplemente para que sea un precio atractivo y para que los accionistas actuales de la empresa decidan acudir a la OPA. Al mismo tiempo, la CNMV tiene que comprobar que se trata de un precio equitativo. Y por ejemplo, va a comprobar que es superior al precio al que haya podido comprar el oferente durante los últimos 12 meses previos a la OPA, o también que no haya habido alguna manipulación del precio de cotización de las acciones. También se suele decir cuando se anuncia la OPA con el precio de OPA que cualquier dividendo posterior a la oferta se deducirá del precio pagado por el oferente. Ahora vamos a ver un par de ejemplos recientes en el momento en el que grabo este video. La oferta de Helios sobre LAR es un ejemplo de caso en el que el oferente ofrece un pago en efectivo a los accionistas actuales de la empresa. En concreto, en este caso, 8,30 € por acción. Y en este caso concreto, las condiciones de la OPA mencionaban que cualquier dividendo percibido posteriormente se deduciría del precio de la OPA. Aunque en este caso no hubo dividendo. Como se ve en este gráfico, antes del anuncio de la OPA, LAR cotizaba alrededor de los 6,99 €, alrededor de 7 €, lo que significa que el precio de la OPA constituía una mejora del 19% aproximadamente sobre el último precio de cotización. Y si miramos un poco más atrás, como LAR solía cotizar por cantidades incluso inferiores a esos 7 €, incluso inferiores a los 6 € en algunas ocasiones, pues este precio de OPA suponía una prima significativa comparado con la cotización en un pasado reciente de esa empresa. Y por citar otro ejemplo en el que no se ofrece efectivo sino canje de acciones, podemos hablar de la OPA del BBVA sobre el Sabadell, que en este momento está todavía en trámite y en la que el BBVA ofrecía 4,83 acciones del Sabadell por cada acción del BBVA. Y creo que en el momento del anuncio eso significaba pagar un 18% más del valor al que cotizaba el banco catalán antes del anuncio de la OPA. ¿Y cuándo fracasa una OPA? Pues en las condiciones de la OPA, el oferente, es decir, el comprador, puede decidir que si no alcanza un porcentaje mínimo del capital de la empresa que quiere comprar, simplemente no se hará efectiva la OPA. Normalmente este umbral es el 50% del capital de la empresa que garantizaría el control sobre la empresa comprada, claro. Ahora veamos las cosas desde el punto de vista del accionista. ¿Qué ocurre si tú decides no acudir a la OPA?
Pues, por supuesto, como accionista tienes todo el derecho en no querer vender. De hecho, si no fuera así, no podrían fracasar las OPAs. Entonces se pueden producir distintas situaciones. Precisamente, hablando de fracaso de OPA, si fracasa la OPA, pues sigue siendo accionista y ya está. Y de hecho, si tú habías acudido a la OPA, pero la empresa no alcanza el mínimo que había estipulado y decide no ejecutar la OPA, es decir, que decide no hacerla efectiva, entonces pues simplemente no te compra las acciones y te quedas como estabas, como si no hubieras acudido a la OPA, de hecho. Ahora vamos a ver qué pasa si la OPA sí funciona. Entonces pueden ocurrir también varias situaciones. Imaginemos que la compañía ha conseguido entre el 50% y el 90% de las acciones. Si el oferente no ha llegado al 90% de las acciones y tú no has acudido a la OPA, pues simplemente te quedas con tus acciones y no pasa nada. Ahora, si el oferente llega al 90% de las acciones que eran objeto de la OPA, él te puede obligar a vender y tú le puedes obligar a comprar al precio de la OPA. Es decir, que si el oferente no te exige que vendas tu participación, como tiene el derecho, tú sí que le puedes exigir que te compre tus acciones al precio estipulado por la OPA, en cuyo caso los gastos asociados a esa venta correrían a tu cargo. Pero también puede suceder lo contrario, es decir, que el oferente decida obligarte a que vendas las acciones que tienes. Y lo puede hacer porque tiene más del 90%. En este caso, tú no puedes hacer nada, tienes que vender al precio de la OPA, pero los gastos asociados corren a cargo del oferente. Este caso en el que el oferente te obliga a vender se llama una OPA de exclusión y voy a hablar de esto un poquito después, pero vamos a acabar con los distintos casos en los que no has acudido. Porque también puede pasar que aunque tenga más del 90% de las acciones, el oferente decida no comprar más y tú decidas no obligarle a comprar tus acciones y te podrías quedar con las acciones. Eso lo puedes hacer perfectamente, pero tienes que ser consciente de que en un caso así es posible que el número de acciones que queden en el mercado sea muy pequeño y que haya muy poca liquidez. Es decir, que pueda ser un poco complicado luego vender tus acciones en un futuro. Así que siempre te interesará analizar si te compensa seguir siendo un accionista muy minoritario en una empresa que potencialmente tenga muy poca liquidez en bolsa. Ahora vamos a ver cómo funciona una OPA de exclusión. Es decir, que hubo una oferta inicial y el comprador ha conseguido más del 90% de las acciones a las que se dirigía la OPA y ahora decide ejercer su derecho de lanzar una OPA de exclusión. Eso lo tiene que hacer con las mismas condiciones que la OPA original. Es decir, que va a pagar al resto de los accionistas a los que no habían acudido voluntariamente a la OPA inicial, les va a pagar exactamente lo mismo que a los accionistas que sí habían acudido. Pero esa OPA de exclusión, realmente la empresa tiene un plazo relativamente corto después de la primera OPA para lanzarla. Si recuerdo bien, a partir del momento en el que publica los resultados de la OPA anterior, tiene un plazo que corre entre las 2 semanas siguientes y los 3 meses siguientes para lanzar el proceso de la OPA de exclusión. Es decir, que si dejase pasar más de 3 meses, ya no podría lanzar la OPA de exclusión. Ahora vamos a ver el caso de Helios con LAR, porque ha habido oferta inicial, han conseguido más del 90% y han lanzado una OPA de exclusión. Así que viene perfectamente para ilustrar el caso. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues el 2 de octubre del 2024, Helios anunció su OPA sobre LAR, que posteriormente fue aprobada por la CNMV. El periodo de aceptación de la OPA, es decir, el periodo durante el cual los accionistas podían comunicar a su broker que querían participar en la OPA, fue del 2 al 16 de diciembre. Aprovecho el momento para decir que normalmente cuando hay una OPA, tú vas a recibir una notificación en tu broker, en los eventos financieros
Lo mismo que cuando hay un dividendo flexible, te piden si quieres acciones o efectivo, pues ahí te anuncian que hay una OPA y te piden si quieres acudir o no acudir. Pues este plazo para acudir era del 2 al 16 de diciembre. Pasaron unos días que me imagino que hacen un poco el recuento de todo, y el 20 de diciembre ellos anunció que había llegado al 91,3% de las acciones a las que se dirigía la OPA. Inmediatamente después, en la prensa, comunicaron que tenían la intención de ejecutar la OPA de exclusión y formalmente, el 21 de enero, han pedido a la CNMV la suspensión de cotización del AR a partir del 30 de enero, precisamente para poder ejecutar la OPA de exclusión. Y según he entendido, está programada para el 11 de febrero la venta forzosa de las acciones que ellos no tienen todavía. Es decir, que ya a partir de ahora los accionistas actuales del AR ya no pueden vender sus acciones en el mercado porque se ha suspendido la cotización, y en los próximos días LAR se les va a comprar al precio determinado y se acabó. Antes de terminar el vídeo, quería hacer una pequeña reflexión sobre lo que significan las OPAs para un inversor a largo plazo. Porque en general, que hagan una OPA sobre una empresa que tienes en cartera no suele ser una buena noticia si eres inversor a largo plazo. Porque las OPAs se suelen hacer cuando la empresa está a precios atractivos. Por supuesto, a veces las empresas compran muy caro otras empresas, porque todas las empresas se pueden equivocar. Pero la mayoría de las OPAs se hacen cuando parece bastante obvio que es un buen negocio comprar la empresa incluso con una prima sobre la cotización actual. Es decir, que se suelen hacer cuando la empresa está cotizando relativamente barata. Y por lo tanto, si tú eres inversor a largo plazo y te compran esa empresa por una OPA, seguramente, en la mayoría de los casos, no te van a pagar muchísimo más de lo que vale la empresa. De hecho, puede ser, y es más probable, que te paguen un poquito menos de lo que vale la empresa. Y además, aunque te la compren con alguna prima, como inversor a largo plazo, normalmente no te interesa ganar un 20, un 30, un 40% haciendo una plusvalía porque no es lo que buscas. Si inviertes a largo plazo o inviertes porque quieres generar rentas crecientes mediante dividendos o inviertes porque crees que esa empresa se va a revalorizar mucho a lo largo del tiempo porque va a crecer, aunque no pague dividendos, pero va a crecer mucho y que en unos años valdrá muchísimo más que lo que vale ahora. Y no solamente un 30% más, sino el doble, el triple, lo que sea, porque estás pensando a largo plazo. Entonces es verdad que un pequeño inversor que está pensando en comprar para invertir a largo plazo, busca empresas que están infravaloradas en ese momento. Y en ocasiones sucede eso, que otros inversores con mucho más capital han llegado a las mismas conclusiones y compran esa empresa con una OPA. Lo que significa es que a este pequeño inversor, entre comillas, le han quitado esa empresa que él había pasado tiempo en estudiar, había mirado si tenía potencial, si era un buen precio, etc. Contaba con generar ingresos futuros con esa empresa a largo plazo y se la quitan pagando una prima pequeña o incluso a veces se la quitan por debajo del precio al que la había comprado, porque puede pasar que tú compres una acción y esta acción siga bajando muy por debajo del valor que tú estimas que tiene y llegue un listo con dinero, haga la OPA por encima del precio de cotización, pero por debajo del precio al que lo habías comprado y acabes perdiendo algo de dinero. Eso también podría suceder. Pero normalmente si la has comprado bien, te vas a llevar algo, pero no mucho. Y te he puesto el ejemplo de LAR porque es un muy buen ejemplo de esto. Es una empresa que estaba cotizando muy barata respecto a su potencial. Estaba cotizando muy barata respecto al valor de sus activos y también a los beneficios que estaba generando. De hecho, muchísima gente había comprado LAR a unos precios de 5 euros más o menos y estaba teniendo una rentabilidad por dividendo del 15% anual. De hecho, incluso con el precio de la OPA está al 9% de rentabilidad del dividendo anual, es decir,
bastante. En otras palabras, Helios ha hecho un gran negocio y las personas que estaban invertidas en LAR pues no están muy contentas, aunque a lo mejor hayan conseguido un 50% de plusvalía, porque no querían esa plusvalía, querían este 10-15% de renta cada año que incluso probablemente iba a crecer con el tiempo. Y ha pasado con LAR, pero ha pasado con muchísimas más empresas. Por ejemplo, en Reino Unido, International Distribution Services, es decir, Royal Mail, ha sido objeto de una OPA que pronto acabará. Y también, pues, uno de los accionistas principales vio que estaba cotizando por debajo de su potencial y lanzó una OPA. Es verdad que esa empresa en ese momento concreto, porque había tenido problemas con los sindicatos y demás, no estaba pagando dividendo, pero tenía potencial para pagar un dividendo bastante alto, del 8 o 10%, algo parecido. Y lo mismo, a los inversores pequeños que habían apostado por esa empresa a largo plazo, pues no les va a rentar tanto. Van a hacer una pequeña plusvalía, pero no van a poder beneficiar de esos ingresos a largo plazo. Incluso ahora hay rumores de que podría pasar lo mismo con la empresa francesa Verallia, que es una que es como Vidrala, que hace envases de vidrio, y que parece ser que la familia accionista principal está viendo con los bancos para financiar una posible OPA, porque está bastante barata esta empresa. Ahora, desde el punto de vista del inversor particular, la forma positiva de verlo es que algo estás haciendo bien si te están quitando varias de las empresas que habías comprado, porque probablemente es que les habías comprado a un buen precio. Pero es verdad que es un consuelo muy pequeño cuando te quitan una empresa con potencial. Pero por eso se tiene una cartera diversificada, para minimizar los riesgos. Y entre los riesgos está el hecho de que te puedan quitar una de tus empresas. No solamente que la empresa quiebre, simplemente puedes perder los ingresos por dividendos de esa empresa porque te la han quitado por una OPA. Y para recordarte la importancia de diversificar, te invito a que veas este video que publiqué hace algún tiempo y que explica por qué no hay que poner todos los huevos en la misma cesta. Y esto es lo que te quería contar sobre las OPAs. Espero que este video te haya parecido útil. Si ha sido el caso, por favor, dale un me gusta. También no dudes en comentar y, por supuesto, puedes suscribirte al canal porque publico contenidos sobre inversión a largo plazo sobre todo, y sobre todo inversión en bolsa buscando una estrategia de dividendos a largo plazo. Y mientras tanto, yo seguiré haciendo camino, poco a poco, como el caracol inversor. ¡Hasta luego!